y hoy estamos, en la parte nutricional que me ha apasionado en los últimos 6 años. Y cuando leí este currículum, tome nota de quién, señores, va a hablar esta noche. No es cualquier persona, es una persona con toda la categoría en la industria de la nutrición. Para que veas unas pinceladas, quién es nuestro conferencista de esta noche. Él es nutricionista, magíster y doctor en nutrición y alimentos. Es profesor en la Universidad de Chile. Tiene 137 publicaciones científicas en la PubMed. ¿Qué es la PubMed? Es la revista de ciencia de los Estados Unidos. Yo la consulto bastante. Tiene un posgrado en la Universidad de Toronto, Canadá. Él está en Chile. Nosotros estamos en República Dominicana. No sé en la sala desde qué parte te estás conectando. Escribe en el chat desde dónde te estás conectando. Más adelante vamos a ver desde dónde te conectas y te vamos a mandar un saludo afectuoso. Así que toma papel y lápiz, que la persona que va a hablar a continuación, pues, es de alto conocimiento y esto hay que aprovecharlo. Eh, Magdalena, digamos, Dígame. ¿qué sigue como coordinadora? Vamos a darle paso al excelentísimo doctor Rodrigo. Pues lo dejamos con el doctor. Bendiciones. Amén. A ver, doctor, a ver si tiene su micrófono activo. Esto es en Hola, vivo. buenas noches. Sí, está. Excelente. Lo que Entonces, quería voy pedir es si a dejar, me doctor, habilitan, que comparta si me pantalla. habilitan con el computador. Se repite, sí. Ok. El micrófono. Ahí no se debe repetir. Es que No se me repite, conecté doctor. desde mi teléfono y mi computador y necesito si me pueden habilitar el computador para poner la presentación, Ahora mismo, doctor. Ok, aquí lo porque veo. no me permite cargarla. Dice que ustedes me deben habilitar. Aquí lo veo, sí, correcto. Aquí está habilitado, doctor. Perfecto. Ya se puede ver su pantalla. Ahí la dejamos de ver. Excelente, ahora sí. ¿Ustedes me escuchan bien ahí? Sí, doctor, se le escucha perfecto. ¿Se escucha todo bien? Sí, fuerte Muy y bien. claro se escucha. Muy bien, voy a comenzar mi presentación. Yo les mando un caluroso abrazo desde Santiago de Chile. Nosotros estamos ya en invierno con 5 grados las noches, así que está más frío, pero para mí siempre es muy grato poder interactuar con grandes amigos que tengo en la República Dominicana, país que he tenido la suerte de visitar en varias oportunidades. Eh, bueno, yo soy profesor universitario en la Universidad de Chile. Actualmente soy el director del Departamento de Nutrición y además de haberme formado en la Universidad de Chile, me formé en la Universidad de Toronto y he vuelto a mi tierra después ya de un tiempo. La presentación del día de hoy se titula Importancia nutricional y aplicaciones clínicas de los ácidos grasos omega 3, EPA y DHA. Quisiera agradecer enormemente a la señora Magdalena, quien me contactó por mis redes sociales, me invitó a dar este webinar. Les quiero comentar que yo no he recibido pago por realizar esta presentación, sino que ella vio por ahí una presentación mía que probablemente debe haber estado disponible en YouTube, en alguna de las conferencias que he dado en español en América Latina. Así que yo soy invitado, pero no hay ningún pago de por medio. Como declaración de conflictos de intereses, yo soy investigador de una universidad, recibo financiamiento estatal y también privado para realizar mis investigaciones y además de mi labor académica, sí trabajo como consultor en laboratorios de industria farmacéutica, de suplementos o industria de alimentos. Al día de hoy, 139 artículos ya he publicado en diferentes revistas científicas en el mundo,
he editado 21 capítulos de libros, he sido editor de libros y he dirigido más de 20 proyectos de investigación. Para comenzar, simplemente recordarles a quienes me escuchan, que probablemente son médicos nutriólogos, médicos internistas y nutricionistas, que la salud de una persona no es más que la sumatoria de 4 grandes factores y de la interacción de estos factores. Estamos hablando de el medio ambiente, la dieta, el patrón genético de cada individuo y obviamente los sistemas de salud. Y con el envejecimiento de la población y con los malos estilos de vida, la alimentación ha ido tomando una fuerza enorme en el mundo respecto a su relación directa con el desarrollo de múltiples patologías. Y obviamente que estos factores se comunican entre sí, y ustedes lo que ven ahí es lo que se publicó hace ya algún tiempo en relación a cómo el SARS-2 o COVID-19 generaba este estallido inflamatorio, burst inflammatory o burst inflammatory responses, que producía una respuesta inflamatoria muy exacerbada a nivel pulmonar, que rápidamente se demostró que afectaba no solo al pulmón, sino que también al corazón y al cerebro y la salud cardiovascular en general, y que la mortalidad en pacientes con obesidad llegó a ser 6 veces superior a pacientes normopeso, y que en pacientes con obesidad las vacunas, si bien lograron reducir la mortalidad, las complicaciones de estos pacientes fueron muy superiores a la de pacientes normopeso. Y aquí se comenzó a estudiar y se logró describir que uno de los grandes problemas que tenían estos pacientes era una predisposición a una mayor respuesta inflamatoria frente a determinadas agresiones, como en este caso lo que causó un virus. Les recuerdo que hasta el día de hoy siguen falleciendo personas por el COVID-19, incluso vacunados. Y no es que la vacuna no funcione, es que simple y llanamente estas personas tienen una mayor predisposición a desarrollar el cuadro clínico causado por el virus, porque tienen un mayor estado proinflamatorio derivado en parte importante por la acumulación patológica de grasa en el organismo. Y es así como hoy día enfrentamos el siguiente problema: una obesidad creciente en el continente. La República Dominicana no es ajena a esta realidad, con un sedentarismo importante, con una dieta muy poco variada, con una alta ingesta de alcohol, en que ustedes pueden ver que hay deficiencias de micronutrientes, pero que hay una alta ingesta de energía. Quiere decir que estamos comiendo mucha energía en base a hidratos de carbono y a grasa, en una dieta poco variada, que produce deficiencias de nutrientes. Y esto impacta directamente en nuestras membranas celulares, en las membranas, por ejemplo, en la célula del sistema inmune, en el eritrocito, en la membrana del endotelio vascular, en la membrana del hepatocito, en la membrana del enterocito, etc. Y obviamente que preocupantemente hay más evidencia que demuestra que está impactando en las membranas de nuestras neuronas y de las células que constituyen el sistema nervioso central. Por lo tanto, el tener una dieta con un mayor contenido de ácidos grasos poliinsaturados es fundamental para lograr una membrana mucho más fluida que permita la incorporación de proteínas transportadoras de membrana y que facilite de una u otra manera el metabolismo celular. ¿Y cuál es el problema que estamos teniendo en relación a los ácidos grasos omega 3? Que la industrialización de alimentos, de la producción de alimentos, que ha sido tan beneficiosa para aumentar la disponibilidad de alimentos, tiene un gran problema, y es que ha generado un exceso de omega 6 como ingesta y una deficiencia muy marcada de ácidos grasos omega 3. Y el gran desafío es corregir este desbalance. La primera sugerencia es: consuma alimentos de origen marino, pescados y mariscos, porque son una fuente natural de estos ácidos grasos omega 3, EPA y DHA. Sin embargo, y aquí hay una situación que obedece a mi país, Chile es un país que tiene más de 4.000 kilómetros de costa, pero se ha producido un agotamiento importante de las especies marinas, sumado a una baja ingesta de estos alimentos. Porque la fuente natural es, por ejemplo, el arenque, el salmón, la anchoveta, el jurel, los pescados azules.
estos son datos desde la USDA y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en que la fuente natural son los pescados y mariscos. Y es por eso que no nos debe extrañar la robusta evidencia que demuestra que el consumo de 2-3 veces a la semana pescado reduce de manera significativa el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular o deterioro cognitivo en la medida en que vamos envejeciendo. El problema es la baja ingesta de estos alimentos, que además se suma al problema que la gente los come mayoritariamente fritos y la fritura destruye estos ácidos grasos omega 3. Y la FAO ha establecido desde el año 2010 las recomendaciones de ingesta de lípidos para los adultos, 20 a 35% de las calorías totales, obviamente en personas normopeso, ácidos grasos saturados como máximo 10%, monoinsaturados entre 9 y 13%, poliinsaturados 6 a 11%, de los cuales los omega 3 debieran representar el 2% de las calorías totales día, con una ingesta entre 250 miligramos a 2 gramos día, menos de un 1% de las calorías totales como ácidos grasos trans y menos de 300 miligramos de omega 3 día. ¿Cuál es el problema? Que la ingesta de ácidos grasos omega 3 en el mundo está bajando. ¿Por qué? Porque está disminuyendo el consumo de pescados y de mariscos y tenemos una dieta muy rica en ácidos grasos omega 6 y Chile es uno de los ejemplos más claros de esto. Un país que tiene una abundante costa con una muy baja ingesta de ácidos grasos omega 3 que no llega a 300 miligramos día hoy. Y dentro de los ácidos grasos omega 3 vamos a encontrar dos relevantes, el DHA y el EPA. ¿Y por qué nos interesa tanto el DHA? Porque el DHA fue clave para el crecimiento y el desarrollo del cerebro humano y fundamental, por ejemplo, para el movimiento de pinza. ¿Qué significa esto? Liberar el dedo pulgar y poder tomar lápices o poder haber desarrollado herramientas en el caso de nuestros ancestros. Y en el cerebro humano, ustedes pueden ver que dentro de los ácidos grasos, los omega 3 tienen un rol relevante, porque aproximadamente representan el 15% de los ácidos grasos poliinsaturados del cerebro y de los ácidos grasos totales del cerebro. Y de ellos, casi exclusivamente es omega 3 DHA. El cerebro humano es ávido por captar omega 3 DHA. Se comienza a captar desde la vida intrauterina y en la medida en que vamos creciendo, va aumentando este depósito, pero en la medida que vamos envejeciendo, lamentablemente va disminuyendo. Y dentro de los omega 3, como yo les decía, hay dos grandes ácidos grasos destacados, el EPA, eicosapentaenoico, de 20 átomos de carbono, 5 dobles enlaces, y el DHA, odocosa-hexanoico, 22 átomos de carbono, 6 dobles enlaces. ¿Por qué nos interesa tanto, por ejemplo, el DHA? Porque el DHA es un ácido graso insaturado que en nuestro organismo es totalmente líquido y donde se deposita va a aportarle fluidez a las membranas celulares. Ahora, ¿los seres humanos podemos sintetizar DHA? Sí. Esto ocurre a partir del ácido alfa-linolénico que se obtiene a partir de las semillas, por ejemplo, frutos secos, nueces, semilla de chía, aceite de canola. Sin embargo, esta síntesis no alcanza a más de un 1%, es decir, es una síntesis muy baja, sumado a que también consumimos consumimos poco alfa-linolénico y hay un mayor uso metabólico del ácido alfa-linolénico. ¿Por qué? Porque estamos envejeciendo, porque tenemos una mayor agresión por no tener una dieta saludable. ¿Qué les quiero demostrar con esto? Que hoy no podemos apostar a la síntesis de EPA y DHA per se a partir del ácido alfa-linolénico. Necesitamos de manera obligatoria consumir EPA y DHA. Es así, ¿por qué? Porque el uso metabólico lo requiere. Y hay otro problema que es muy relevante. En la esteatosis hepática o non-alcoholic fatty liver disease, enfermedad del hígado graso no alcohólico, o metabolic dysfunction of the hepatic liver disease, es decir, esta disfunción metabólica del hígado graso, la síntesis de ácido graso omega 3 a partir del alfa-linolénico es casi cero. ¿Y por qué nos interesan tanto estos ácidos grasos?
porque se depositan de manera específica en diferentes tejidos, particularmente el DHA en epitelios, en la corteza cerebral, en el gameto masculino y la retina, y el sensor general que utilizamos para saber cómo están los niveles de omega 3 es el eritrocito, en que la sumatoria de EPA más DHA debiera ser idealmente 8% del total de ácidos grasos o más. Ya teniendo un 12% estamos bastante bien. Como yo les decía, el DHA se deposita en distintos tejidos. Ustedes pueden ver ahí mejillas, corazón, músculo, hígado, vaso, lóbulo rojo o eritrocito, corteza cerebral, espermios o gameto masculino y la retina. Mientras que el EPA no se deposita, pero ojo, el que no se deposite no significa que no se use. Por el contrario, es un ácido graso altamente utilizado por el organismo. Y a nivel de corteza cerebral y retina, básicamente lo que vamos a encontrar es DHA en altas concentraciones, y de ahí la relevancia de este nutriente. Pero el ácido docosahexanoico o DHA omega 3 no es un ácido graso estático, sino que se deposita en los fosfolípidos de las membranas celulares, pero frente a señales de agresión, como el estrés oxidativo o la inflamación, se libera al interior de la célula y se generan estos mediadores lipídicos que resuelven la inflamación, los lipid mediators. Y estos compuestos como protectinas, resolvinas y maresinas se generan al interior de la célula y la van a proteger. Pero ocurre algo que es realmente asombroso. El DHA siempre es el mismo ácido graso, pero tiene múltiples derivados. Y estos derivados se van a sintetizar de manera diferencial dependiendo de la célula. ¿Cómo ocurre? Por ejemplo, si hay que proteger a la neurona, se generan protectinas derivadas del DHA. Si hay que proteger el endotelio vascular o el tejido respiratorio, tracto respiratorio, se generan resolvinas derivadas del DHA. Y si hay que proteger la vista, se generan maresinas a partir del DHA. Es decir, nuestro organismo toma este ácido graso y genera estos metabolitos para proteger a nuestras células. Y en el caso del EPA, se generan las famosas resolvinas de la serie E. E significa derivado del EPA, que precisamente están en altas concentraciones en el endotelio vascular, en el hígado particularmente, para proteger a estos tejidos de una inflamación exacerbada. Como yo les decía, ustedes pueden ver ahí, el DHA se deposita en la membrana celular y rápidamente, frente a señales de daño, se libera al interior de la célula y en reacciones que duran milisegundos, se logra sintetizar estos compuestos. Algo muy, muy interesante, nosotros en el laboratorio lo hemos medido en distintos órganos, en distintos tejidos. Y se genera, por ejemplo, la neuroprotectina D1, que es una molécula que es capaz de disminuir la respuesta inflamatoria y atenuar la muerte neuronal, particularmente por la acción de estas proteínas mal plegadas como el péptido beta amiloidal, estos ovillos que son absolutamente neurotóxicos y que van destruyendo a la neurona. ¿Y por qué han tomado tanto interés los ácidos grasos omega 3 en los últimos años? Porque resulta que la respuesta inflamatoria, que es esencial para la vida de un organismo pluricelular como es el ser humano, se debe activar, y para eso se requieren ácidos grasos omega 6, frente a agresiones. Pero esta respuesta en algún momento debe detenerse. Por eso que hablamos de inflamación aguda. Sin embargo, la mala alimentación, el sedentarismo, el tabaquismo y particularmente la obesidad están llevando a que respuestas inflamatorias puntuales en el organismo, agudas, se transformen en respuestas inflamatorias crónicas que derivan en procesos de fibrosis. Y ustedes dirán, ¿y cómo se puede palpar esto a nivel clínico? Cómo la esteatosis hepática evoluciona a esteatohepatitis y luego a procesos de fibrosis que pueden derivar en una cirrosis hepática o procesos neoplásicos que pueden derivar en un cáncer hepático, o lo mismo que está ocurriendo en el tejido adiposo, estos procesos de formación de lipomas en que la inflamación tiene un rol relevante, o la inflamación del endotelio vascular. Pero esta inflamación se puede detener y se debe detener. ¿Y quiénes la resuelven? ¿Quiénes la detienen?
los derivados de EPA y DHA. Por eso es que se les bautizó como resolvinas, ¿ya? O mediadores lipídicos que resuelven la inflamación. Estas moléculas se miden en el ser humano, no solamente en modelos celulares, en ratoncitos, se han medido, por ejemplo, en leche materna, en macrófagos humanos, células del vaso o también en células plasmáticas. Prontamente iniciaremos un trabajo para poder evaluarlas incluso en fluido respiratorio en pacientes que están conectados a ventilación mecánica. ¿Y por qué es tan importante esto? Y lo publicamos hace ya el año 2022, no hace mucho, un trabajo en que veíamos cómo estos mediadores lipídicos especializados, derivados de EPA y DHA, resolvinas y protectinas, son capaces de inactivar la respuesta inflamatoria, por ejemplo, de macrófagos o de natural killer o de neutrófilos, y que al reducir la actividad de estas células se resuelve la respuesta inflamatoria mediante incluso vías de mayor respuesta antioxidante a nivel celular. Y que está descrito hace ya varios años los mecanismos por los cuales los ácidos grasos omega 3, EPA y DHA actúan. Primero, compiten con los omega 6, específicamente con el ácido araquidónico, por las rutas metabólicas mediadas por lipoxinas y cicloxinas, estas lipoxigenasas y lipoxigenasas, enzimas que generan estos metabolitos proinflamatorios, compiten por la incorporación en la membrana celular e incluso compiten en la expresión de genes, que es algo fundamental en nuestras células. Pero ya si vamos a lo clínico, por ejemplo, el DHA omega 3 en conjunto con el EPA se ha estudiado en forma importante en embarazo y primeros 2 años de vida, memoria y aprendizaje, salud cardiovascular, deterioro cognitivo y demencia, enfermedad por hígado graso no alcohólico y salud respiratoria, y con menor evidencia clínica porque hay menos estudios en inflamación y cáncer, daño por isquemia y reperfusión, depresión y enfermedades neurodegenerativas. ¿Por qué es tan importante estudiar el DHA? Porque es un ácido graso estructural de nuestro cerebro. Está en altas concentraciones, 13,5 a 14, 15% del total de ácidos grasos del cerebro humano. Es fundamental en la actividad mitocondrial y en el metabolismo energético de las neuronas, en la comunicación neuronal a través de los circuitos neuronales. Se traspasa activamente desde la madre al hijo a través de la vida intrauterina y luego a través de la lactancia materna en lo que llamamos la vida extrauterina, y de ahí la relevancia que la mujer durante el embarazo e idealmente previo al embarazo consuma este ácido graso. Lo que sabemos hoy día, por ejemplo, en términos de neurodesarrollo, es que la suplementación con omega 3 y particularmente el consumo de suplementos, porque es difícil que consuma pescado una embarazada, es relevante a la hora de poder favorecer desde la diferenciación neuronal, crecimiento neuronal, sinaptogénesis, neurogénesis y neuroprotección. Recordemos que se llega a la impresionante síntesis de 200.000 neuronas por minuto a nivel cerebral. No todas ellas van a sobrevivir, pero en la medida en que mayor cantidad de neuronas se logra diferenciar y sobrevivir, es mejor para el cerebro humano. Y esto es clave desde el tercer trimestre del embarazo en adelante, que es cuando más crece el cerebro humano hasta los primeros 2 años de vida, y luego ya en la vida adulta hasta los 25 años que acumulamos DHA, y después de esa edad debemos consumir DHA para poder ir reemplazando el que se va consumiendo en el cerebro. Y este es un trabajo muy bonito, yo me voy a adelantar y después voy a volver. Es un trabajo en que se tomó niños que se había analizado el contenido de DHA de la leche materna de sus madres y se evaluó después a largo plazo qué ocurría con una prueba estandarizada de matemáticas. Y ustedes pueden ver ahí con una preciosa correlación cómo a mayor contenido de DHA en leche materna, el rendimiento en matemáticas era mucho mejor. Y Chile tiene un bajo rendimiento, y en parte es por lo siguiente, porque nuestro país aportó datos para este estudio. ¿Y qué fue lo que vimos? Bajo consumo de pescado, bajos niveles de DHA en sangre y en leche materna de las mujeres, en que tienen estas mujeres un alto consumo de grasa, pero es grasa saturada y ácidos grasos omega 6, específicamente ácido linoleico. Y ahí están distintos países, y nuestro país, Chile, tiene un bajo nivel de DHA en leche materna. Lamentablemente, en América Latina no hay muchos países en los cuales se han investigado los niveles de
DHA en leche materna. Yo tengo algunos datos de algunas zonas de Brasil, algo en México, Colombia, algo que se ha hecho en el Perú, pero hay pocos datos lamentablemente, pero en general los niveles son bajos. Vean ustedes que en algunas zonas del Caribe que consumen más, pero en general es bajo el consumo. Y esto lo hemos estudiado en términos de qué pasa con la dieta y el estado nutricional materno. Un tema preocupante que se repite en toda la región: alta prevalencia de sobrepeso y obesidad en el embarazo, incluso a los 6 meses de lactancia materna, con baja ingesta de DHA, que incluso a los 6 meses de lactancia materna baja un 50%, los niveles de DHA de la madre bajan de manera significativa, e igual que en el eritrocito, y de la misma manera en la leche materna. Pero esto se corrige y es muy fácil de corregir: consumir un buen suplemento que aporte omega 3 y especialmente DHA. Y el otro problema es la obesidad. Como yo les decía, es una dieta muy poco saludable, alto consumo de hidratos de carbono, de grasas saturadas, de alimentos procesados, de comida chatarra, de comida frita, poco pescados y marisco. Y entre obesidad y sobrepeso o normopeso, en general lo que vemos es que no hay grandes cambios en el consumo de omega 3. Ambos grupos consumen poco omega 3. Sin embargo, lo que publicamos hace ya un par de años es que la mujer con obesidad tiene menos niveles de DHA en leche materna comparado con una mujer normopeso, ustedes lo pueden ver ahí en E, aun cuando ambas consumen la misma cantidad de omega 3. Y la pregunta es, ¿por qué es más bajo? Y lo que se ha ido demostrando después es que la mujer obesa tiene un mayor uso metabólico en su organismo del DHA, y eso genera un menor traspaso hacia su descendencia, hacia su hijo. Sumado a esto, recordarles que en el embarazo, en la placenta, hay transportadores específicos para el DHA, y cuando la mujer tiene obesidad, este traspaso está disminuido debido a alteraciones en los transportadores. Esto se publicó en el American Journal Clinical Nutrition hace ya algunos años y fue un hallazgo relevante que vino a demostrar las alteraciones del metabolismo de los omega 3 en el embarazo cuando la mujer tiene obesidad. Y lo publicamos en una revisión que ustedes pueden descargar desde PubMed, en que vimos cómo la obesidad impacta dramáticamente en la calidad de ácidos grasos de la leche materna y va a influir en términos muy adversos en lo que llamamos la programación fetal, que favorece que este feto, ya después de la vida extrauterina, ya como un niño, comienza a tener mayor adiposidad, mayor riesgo de desarrollar esteatosis hepática, alteración en el desarrollo muscular, particularmente en el metabolismo de la insulina. Incluso hoy día hay trabajos que están planteando que podría promover una inflamación hipotalámica que estaría repercutiendo en la conducta de estos niños. Como yo les decía, se ha estudiado ya más allá del embarazo y la lactancia, se ha suplementado a niños con DHA o con omega 3, EPA más DHA, entre 7 y 9 años, y se ha visto que hay mejoras significativas en lectura y el comportamiento con dosis de 600 miligramos día. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver acá? Que cuando se toma a todo el grupo de niños placebo que recibe aceite de soya, que no tiene omega 3, y el grupo que recibe una suplementación con omega 3, no hay diferencia. Pero si yo hago una subdivisión o agrupación por categorías en que toman los niños que tienen peor rendimiento o tienen más dificultades, esa suplementación tiene un impacto que no solamente es significativo, es notoriamente significativo. ¿Y qué se demostró en estos trabajos del Dollab Study de Inglaterra? Que los niños que tienden a tener mala conducta o mal rendimiento escolar, mayor oposición a padres y apoderados y a los profesores, son niños que tienen bajos niveles de DHA en sus eritrocitos, pero la suplementación logra revertir en forma significativa estos problemas y se ha seguido estudiando hasta el día de hoy. El año 2018 nosotros publicamos un trabajo nuestro desde Chile en que vimos cómo el DHA tiene un impacto en una prueba de selección a la universidad, en que vimos lo siguiente: puntajes altos en una prueba para ingresar a la universidad se correlacionaron directamente con un valor de P altísimo, término de valor significativo, en hombres y mujeres. ¿Qué significa esto? Que los jóvenes que dan la prueba de selección a la universidad y que tenían puntajes altos, tenían altos niveles de DHA en el eritrocito, lo que
lo que no ocurre en los que tienen bajos niveles, bajos puntajes de una prueba de selección. Y es por eso que se han hecho diversos estudios, y este es un metaanálisis recientemente, este es del 2018, publicado en Neuropsychopharmacology, en que se publicó lo siguiente: ¿qué está ocurriendo con el déficit atencional y la hiperactividad? Hoy día estamos teniendo de forma creciente niños con déficit atencional, hiperactividad, incluso sintomatología del espectro autista. ¿Qué es lo que se ha visto en déficit atencional e hiperactividad? Que la suplementación con ácidos grasos omega 3 tiene efectos significativamente positivos en términos de mejorar los indicadores de déficit atencional e hiperactividad. Y ustedes pueden ver que estas publicaciones han ido aumentando enormemente en el PubMed. Y si dejamos el cerebro en las edades tempranas, vamos a la salud cardiovascular. Desde los clásicos trabajos de Dieber y Bank, publicados a finales de la década de los 60 y principios de los 70, que demostraron que el consumo de pescado reducía el riesgo de enfermedad cardiovascular. Ahí está Dieber y Bank junto a un esquimal, un inuit. ¿Qué se ha visto con los ácidos grasos omega 3 EPA-DHA? Especialmente reducción de triglicéridos plasmáticos, tiende a mejorar paulatinamente, si bien no es una mejora brutal, el metabolismo del colesterol, pero sí es muy marcado la reducción de triglicéridos y algunos efectos particularmente en menor presión sanguínea, o disminuir la presión arterial, y actúan como coayudantes de los fármacos utilizados para tratar la hipertensión arterial, particularmente a través de mecanismos que tenderían a reducir la inflamación a nivel endotelial, y también a prevenir la formación de agregados plaquetarios, en que se ha visto que en conjunto podrían ayudar a reducir el riesgo de mortalidad cardiovascular. Y ahí ustedes pueden ver que cuando hay un alto consumo de omega 3 gramos día, entre 1 a 3 gramos día, y así lo estableció la Academia Americana del Corazón, 3 gramos día como máximo, hay una reducción que incluso puede llegar al 30% de los triglicéridos plasmáticos. Otro problema que nos preocupa enormemente es la esteatosis hepática, la acumulación anormal o excesiva de grasa en el hígado. Esta patología la se diagnosticaba hace 15 años atrás, 20 años atrás en adultos. Hoy día se está diagnosticando en niños de manera preocupante, en forma creciente, y esto tiene que ver directamente con la mala alimentación de los niños, y la causa central es la mala alimentación, ¿ya? El exceso de fructosa a partir de golosinas, el exceso de calorías, la alta ingesta de alimentos fritos, el sedentarismo, pero la suplementación con 250 a 500 miligramos día reduce la esteatosis hepática prácticamente a niveles basales en un hígado de un niño. También se ha suplementado a estos pacientes, con diabetes tipo 2 con omega 3, y se ha visto cómo la suplementación con estos dos ácidos grasos, entre 1.8 a 1.5, sumando casi 3 gramos día, logra reducir la velocidad de progresión de la microalbuminuria en pacientes con diabetes mellitus y enfermedad arterial o enfermedad coronaria, ¿ya? Y estos son otros avances importantes en términos de por qué sería bueno suplementar a pacientes con diabetes con omega 3. En el hígado, un trabajo nuestro, los mecanismos están ampliamente ya estudiados. Los omega 3 reducen la esteatosis hepática. Aquí hay que tener siempre sí una gran consideración. Paciente que tiene esteatosis hepática debe llevar a cero el consumo de alcohol. El alcohol exacerba la acumulación anormal de grasa en el hígado, y para que los omega 3 funcionen como lo logran, que es reducir en forma importante la esteatosis hepática, debemos sacar el alcohol de la dieta, y ustedes ven que son efectos de resolver la inflamación, facilitan la señalización de la insulina e incluso aumentan la respuesta antioxidante, inhiben procesos fibrogénicos en el hígado, y es un tema de interés porque resulta que la principal causa de daño hepático en el mundo es la esteatosis hepática. Y en varios países de la región, Brasil, Argentina, Chile, México, la principal causa de falla hepática que va a finalizar con un trasplante hepático es la esteatosis hepática maltratada, que evolucionó a una esteatohepatitis, posterior fibrosis
insuficiencia hepática y la única solución es un trasplante. Pero eso se pudo evitar con una buena alimentación y haber suplementado con omega 3 a estos pacientes. Ahí ustedes pueden ver distintos trabajos en que los omega 3 reducen la esteatosis hepática e incluso la esteatohepatitis. Pero repito, aquí hay que tener una consideración clave. No puede haber ingesta de alcohol. También se está trabajando mucho en fertilidad. La fertilidad masculina está aumentando en el mundo, pero se ha visto que suplementar con ácidos grasos omega 3 y también agregar vitamina E si es posible, lo que hace es mejorar la motilidad de los espermios, lo cual es bastante interesante e importante, sobre todo en procesos de fertilización asistida. Y si vamos ya en adultos, ¿qué ocurre con la conservación de las capacidades cognitivas de una persona? Lo que sabemos desde el estudio MIDAS del año 2010, publicado en la revista Alzheimer and Dementia, es que la suplementación con omega 3 logra prevenir la pérdida de las capacidades cognitivas propias de un ser humano en la medida en que va envejeciendo, particularmente aprendizaje asociativo, memoria verbal y resolución de problemas. Y este trabajo fue el primero en demostrar que suplementaciones con omega 3, idealmente de 1 gramo día, lograban reducir el daño cognitivo. Ahora, hay que tener algo muy claro. Si una persona tiene Alzheimer diagnosticado como tal, los omega 3 prácticamente no tienen efectos beneficiosos. Porque para que aparezca la sintomatología del Alzheimer es porque ya hay un número de células que han muerto muy grande. La mortalidad neuronal ha sido muy alta. Sin embargo, en deterioro cognitivo leve o incluso en personas cognitivamente saludables, el uso ácido graso omega 3 ha demostrado ser muy beneficioso en términos de cognición, memoria corto y largo plazo, fluidez verbal, incluso ubicación espacial. Por lo tanto, en jóvenes y adultos, bajos niveles de DHA en sangre se asocian a mayor riesgo cardiovascular, reducción de los triglicéridos plasmáticos, de ahí la importancia de consumir omega 3. Recuerden que cuando una persona además consume DHA en el eritrocito, no solo aumenta el DHA, sino que también aumenta el EPA. Hay efectos de mejorías significativas en la memoria y tiempo-reacción en sujetos jóvenes sanos, por ejemplo, en estudiantes universitarios. Logran mejorar las capacidades cognitivas en ancianos y en los estudios de Framingham, estos grandes estudios de Estados Unidos, altos niveles de DHA en sangre logran reducir hasta en un 47% el riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Y algo muy importante que quiero ver, los tengo ahí. Los niveles de EPA y DHA en los eritrocitos se asocian directamente con una conservación del volumen cerebral. Esto en estudios en mujeres posmenopáusicas. La mujer tiende a tener más omega 3, EPA y DHA en sangre que el hombre. En parte por una razón fisiológica. La mujer está acumulando ácidos grasos para su descendencia. Los acumula en el tejido adiposo, los traspasa activamente a través de la placenta, después a través de la lactancia materna. Pero cuando viene la menopausia y obviamente caen los estrógenos, los niveles de omega 3 caen de manera significativa. Y aquí se acuñó hace ya algunos años lo que se llama el índice omega 3, la suma de EPA más DHA en los eritrocitos, que debiera estar idealmente en un 8% del total de ácidos grasos o más. Pero ustedes pueden ver ahí cómo hay una correlación muy bonita entre mayor índice omega 3, que idealmente que sea cercano incluso a 12, y un mayor volumen cerebral. Esto es dato de mujeres, esto se publicó en el Neurology en 2014, fue un hallazgo muy importante en aquella época, en que la conservación del volumen del hipocampo tiene una correlación directa con este indicador de omega 3 o índice omega 3. Y también se ha comenzado a trabajar con este índice omega 3 en enfermedades respiratorias, particularmente el asma, en que cuando se logra aumentar el índice omega 3 por suplementación, disminuye el uso de corticoides, el uso de inhaladores y mejora la calidad de vida de estos pacientes. Y ustedes lo ven ahí, que a mayor índice omega 3, 8% hacia arriba, el consumo de corticoides disminuye. Y es por eso que en humanos se ha estudiado en forma importante cómo la suplementación con ácidos grasos omega 3, ya sea en embarazadas, en fórmulas infantiles en el caso de niños o en adultos, hay un aumento importante de los omega 3 circulando en el organismo, menor respuesta inflamatoria,
y una mejor calidad de vida en los pacientes que tienen patologías respiratorias, particularmente el asma. Y algo que ha tomado mucha fuerza es cómo las fórmulas infantiles para niños que tienen DHA generan menor incidencia de enfermedad respiratoria en niños. Y algo que ha causado sorpresa, pero desde hace ya bastantes años, por lo menos 35 años que sabemos, o 40, que los vegetarianos tienen menos niveles de omega 3 circulando en plasma que los omnívoros. Y obviamente que si ese omnívoro come pescado tiene omega 3 mucho más alto. Y si es vegano, tiene mucho menos. Y siempre lo habíamos atribuido a que como las dietas de estas personas tenían mala calidad o eran pobres de proteínas de alto valor biológico, decíamos, el problema es ese. Sin embargo, también en otro trabajo nuestro, el año 2020, tomamos hombres, y los estudios todos se centraban los datos en ácido graso en sangre, particularmente en eritrocitos. Pero nosotros hicimos lo siguiente, hicimos varios estudios. Veganos versus omnívoros, hombres entre 18 y 30 años, omnívoros que no comen pescado, que es fácil de conseguir en estos tiempos, lamentablemente, y veganos. El vegano consume más omega 3, pero lo que más consume es alfa-linolénico. Pero si ustedes ven, el DHA en plasma, en eritrocitos y en espermatozoides es mucho más bajo. Y hoy día ya se está publicando que el veganismo estaría generando menor capacidad reproductiva. Aún nadie se atreve a decir cuál sería el mecanismo central. Yo creo que una de las vías es probablemente los menores niveles de DHA en espermatozoides. Pero esto se corrige si la persona consume pescados o mariscos, consume un suplemento con omega 3 a partir de aceite de pescado. Y si es vegano, hoy día hay suplementos nutricionales que aportan DHA a partir de aceite de microalgas. Hay alternativas para estas personas. Y este es un trabajo del año 2023, se publicó el año pasado en el American Journal Clinical Nutrition, en que estableció una revisión sistemática y metaanálisis la evidencia respecto a la ingesta de omega 3 o suplementación y marcadores sanguíneos. Se evaluó la ingesta de ácidos grasos omega 3, los estudios que evaluaban los niveles en plasma y en eritrocito, en un estudio muy grande, en que evaluaban del total de sujetos cuáles iban a desarrollar enfermedad de Alzheimer y cuáles no desarrollaron enfermedad de Alzheimer. Y vieron cuál era el efecto. Y lo que se demostró fue que la ingesta dietética de omega 3, comer pescado, o la suplementación a largo plazo con estos ácidos grasos ayuda a reducir el riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer o deterioro cognitivo. Y esto es algo muy importante para nuestra población, en que se tomó el decline cognitivo, ya, o distintas causas de demencia, o la demencia vinculada a enfermedad de Alzheimer, o el deterioro cognitivo no vinculado a demencia. ¿Y qué es lo que se vio? Que a nivel dietario, la D, plasma y E, eritrocito, ¿qué fue lo que se vio? Que el los omega 3, pero particularmente el DHA y el EPA, tenían un efecto protector. Lo mismo que frente a la demencia, el deterioro cognitivo y otras causas de demencia. Es decir, consumir EPA y DHA nos protege frente al deterioro cognitivo que es propio del envejecimiento cerebral que comienza a aparecer desde los 50 años en adelante e incluso en algunas personas antes de esa edad. Y ahí, ¿qué fue lo que se logró demostrar? Que los omega 3 reducen este riesgo como tal, el DHA vean cómo reduce el riesgo, y lo mismo que el EPA. Obviamente que la reducción de DHA es más marcada que la de EPA, pero en conjunto es una reducción enorme. Pero el consumo de alfa-linolénico no tiene este efecto. Quiere decir que yo necesito consumir pescados, mariscos o suplementos nutricionales que aporten EPA y DHA para proteger mi cerebro, pero consumir frutos secos per se por aportar alfa-linolénico no tendría ese efecto. Y esa es una de las gracias de este estudio recientemente publicado. Y de la misma manera, ustedes pueden ver cómo se ha ido viendo que
el consumo de ácidos grasos omega 3 se asoció significativamente con un menor riesgo de demencia, ¿ya? Y particularmente con un menor riesgo de deterioro cognitivo leve. De ahí la importancia de consumir estos ácidos grasos, en que básicamente el consumo de omega 3 logra conservar la función cognitiva. Y recordemos que hay pacientes que tienen lo que se llama los portadores de la alteración de la apolipoproteína E4, que se altera el transporte de ácidos grasos poliinsaturados al cerebro. Estos pacientes requieren mayor cantidad aún de omega 3 para proteger su cerebro y son las personas que tienen más riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Pero los efectos protectores están ampliamente descritos, incluso en diversos metaanálisis. Y algo muy importante, yo les he hablado de los suplementos, pero debemos siempre preocuparnos de la calidad de los suplementos. Si ustedes van a una farmacia, a un drugstore, van a encontrar múltiples suplementos o en los supermercados. Pero este es un estudio que se hizo en Estados Unidos con las tres marcas de suplementos más vendidos en Estados Unidos. Vean ustedes que DS1, DS2 y DS3. El 1, lo que más tenía era grasa saturada, era el más barato. El 2 y el 3 eran más caros, porque lo que más tenían era ácidos grasos omega 3. En verde, ácidos grasos monoinsaturados y poquitita grasa saturada. ¿Por qué yo comento esto? Porque no da lo mismo qué suplemento nutricional se le prescribe a un paciente. Hay buenas marcas de suplementos nutricionales y hay malas marcas de suplementos nutricionales. En este estudio se demostró claramente cómo los de mejor calidad, que eran los más caros, que tenían mayor cantidad de EPA, mayor cantidad de DHA, tenían mayor cantidad de monoinsaturado y tenían una baja cantidad de ácido graso saturado. Y eso es algo importante que ustedes deben considerar a la hora de indicar, no poner en la receta consuma omega 3, sino que prescribir un suplemento con la marca para que cuando la persona lo compre sepa lo que está comprando. Bueno, espero que les haya gustado este webinar. Ahí está mi correo electrónico, rvalenzuelavelarga@uchile.cl. Les voy a escribir ahí mi Instagram para quienes me quieran seguir y voy a estar atento a sus preguntas. Muchísimas gracias. Magistral presentación, doctor, de verdad, Rodrigo, 1.000.000 de gracias por todos estos conocimientos, pues que agregan valor y abren un poquito más nuestro horizonte en este mundo que estamos viviendo tan acelerado con la industrialización de la alimentación y que hoy en día la gente te pregunta, ¿y qué voy a comer? Nos preguntan, ¿y qué como? ¿Y qué como? Esa es la gran pregunta que le hacen. Y yo sé que aquí hay muchos profesionales de la salud, en el área nutricional también, que los mismos pacientes le hacen esa pregunta. Vamos a ver en el chat, doctor. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Vamos a hacer algunas, ¿verdad? 10 preguntas. Vengo aquí. Vamos a ver, vamos a subir. Vamos a subir. Evelyn, ¿usted pudo anotar algunas preguntas? Bueno, aquí veo la pregunta número 1 de José Manuel. Dice José Manuel, doctor, ¿cómo puede el omega 3 con EPA y DHA mejorar la fibrosis pulmonar por COVID? Mire, como lo que se ha visto, más que por COVID, es el tratamiento en enfermedades respiratorias, particularmente preventivas, pero sí se ha usado en pacientes con procesos iniciales de fibrosis. Y lo que se ha visto es que es la reducción de la respuesta inflamatoria el mecanismo principal para lograr mejorías en estos pacientes. ¿Ya? Hoy día, ustedes saben, el asma en el mundo está aumentando, las enfermedades respiratorias están aumentando en distintas etapas de la vida, distintas edades, y de ahí que se ha buscado diferentes estrategias para poder tratarlas. Y una de ellas ha sido el uso de ácido graso omega 3. Pero en el campo de las patologías respiratorias, recién vamos en el asma como intervención clínica. Los estudios de descripción muestran que bajos niveles de omega 3, mal pronóstico en ese paciente. Altos niveles de omega 3 en sangre, buen pronóstico. Pero todavía se están haciendo más estudios ahí.
Ok, buenísimo, doctor. Vamos a proseguir con la próxima pregunta. Bueno, vamos a ir en el mismo orden, queridos, pues, ok. Sí, vamos en el mismo orden aquí al nuestro público. José Manuel pregunta, ¿cómo pueden ayudar estos ácidos grasos quizás a revertir? Bueno, ya ahí creo que te respondió el doctor, más o menos, porque acaba de decir que apenas van por el asma y que pues ayuda. Pero el Sí, mecanismo principal va a ser la menor respuesta inflamatoria, ¿ya? Porque estos ácidos grasos reducen los marcadores de inflamación, ¿ya? Proteína C reactiva, TNF-alfa, etcétera. perfecto, doctor. Pregunta aquí Angelina Geraldo, ¿qué dosis es la indicada para tratar el hígado graso? Buena pregunta. Hay estudios que van desde 1, 2 hasta 3 gramos día. Esto va a depender de la dieta del paciente. Si nosotros logramos que ese paciente deje el alcohol y haga pequeños cambios en su dieta, baje el consumo de alimentos fritos, aumente el consumo de agua, reduzca un poco el consumo de azúcar, etcétera, vamos a ver que la dosis es menor, pero entre 1 a 3 gramos los resultados han sido bastante eficientes. Pero ahí siempre sugiero, y lo repito, debemos convencer a ese paciente de que deje el alcohol. ¿Y por qué? Porque de no hacerlo, estos ácidos grasos no logran el efecto protector esperado y el daño hepático sigue avanzando hasta el NASH o esteatohepatitis, que finaliza finalmente en una insuficiencia hepática y todos sabemos cuál es el destino de esa situación, ¿ya? Pero 1 a 3 gramos día, con 2 los resultados han sido bastante buenos. Ok. Después de María, Evelyn está levantando la mano. Saludos, dos preguntas. Dice María de Los Ángeles Rodríguez. ¿Desde qué tiempo se prescribe el omega 3 durante la gestación? Y si han realizado estudios relacionados a este suplemento con el espectro autista. Muy buenas preguntas. Lo ideal, siempre en medicina y en nutrición hablamos que lo ideal es que todo embarazo se planifique, ¿no? Y que la mujer antes de embarazarse consumiera todo lo que requiere. Pero eso rara vez ocurre. Los estudios de suplementación están desde el embarazo diagnosticado, ¿ya? Porque se requiere que estos ácidos grasos, la madre los aporte rápidamente. Obviamente que en el último trimestre es cuando el aporte aumenta aún más por el crecimiento del cerebro y durante toda la lactancia materna. Pero lo ideal es que la mujer se suplemente durante todo el embarazo, toda la lactancia materna y por lo menos 6 meses después de haber terminado la lactancia materna para recuperar los niveles de omega 3 de ella en su organismo, porque la mujer traspasa nutrientes, pero va perdiendo sus reservas de nutrientes y especialmente DHA omega 3 y un poquitito de EPA, pero estos dos nutrientes los debe consumir después de la lactancia materna para ella. Y en relación al autismo, lamentablemente los resultados no han sido positivos. Hemos visto muy buenos resultados respecto a déficit atencional, hiperactividad, rendimiento escolar, pero en el espectro autista los resultados no han sido positivos. ¿Por qué? Porque esta es una patología extremadamente compleja, es una sumatoria de síntomas de muy complejo manejo en muchos casos, y lamentablemente ahí los resultados no han sido positivos. Si ustedes revisan en PubMed, hay algunas cosas que podría mejorar, pero no es convincente, como sí lo es en términos de déficit atencional, hiperactividad, etcétera. Pero en el autismo, lamentablemente, no hemos tenido buenos resultados, por la gran complejidad del tema. Ok. Gracias, doctor. Tenemos a Evelyn Acosta levantando la mano. Puede abrir tu micrófono, Evelyn. Sí, gracias por el turno. Doctor, yo veía dentro de las patologías que podía mejorar el consumo de omega 3, DHA y EPA, veía que en menor medida hablaba de la depresión y usted lo comentaba de que hay menos estudios al respecto. Entonces me gustaría saber qué dicen esos estudios sobre la depresión. Mire, lo que se ha visto, hay muchos estudios de asociación, muchos.
Y hay ensayos clínicos en que lo que se demuestra es que hay menor incidencia de la sintomatología de depresión. ¿Ya? Yo no soy psiquiatra ni neurólogo, pero me he leído todos esos trabajos, pero la sintomatología. Y la hipótesis central que hay es que estos ácidos grasos serían capaces de disminuir lo que hoy día se denomina la neuroinflamación. La neuroinflamación, uno de sus causas es alimentaria, ¿ya? Y al reducir la neuroinflamación, esto impactaría en el estado de ánimo y en la conducta de las personas. Hay estudios sobre menor riesgo de depresión postparto, hay una revisión recientemente publicada sobre la suplementación con omega 3 en el embarazo, que tiene múltiples efectos, y uno de los que más interés está generando es en lo que se llama menor riesgo de depresión. Y una de las sintomatologías que más se está investigando también es lo que los especialistas en neurociencia llaman el aislamiento social, tanto en modelo animal como en seres humanos, que son estas personas que están tendiendo a quedarse solas, a no interactuar con los demás. En Estados Unidos y en Europa hay varios estudios de seguimiento y se ha visto que cuando los niveles de omega 3 en sangre están altos, esta sintomatología del aislamiento social es muchísimo más baja. ¿Ya? Y son trabajos bien interesantes. Excelente, gracias, doctor. Nos quedan 3 preguntas más y cerramos. Bueno, vamos a ver, porque la gente se está animando, doctor. Dice Giselle García, excelente presentación. Para suplementar a los niños en omega 3 y DHA, ¿qué dosis se puede utilizar? Bueno, la dosis siempre se calcula por kilo de peso día o por valor calórico total, pero en general en los niños los estudios han ido de 250 a 500 miligramos día, cercano a eso, máximo 1 gramo en algunos cuadros de sintomatología de déficit atencional alto, pero entre 250 y 500 miligramos día han funcionado bastante bien a nivel cerebral y a nivel hepático, que es donde más investigación hay, y a nivel de conducta, etcétera. Buenísimo. Tenemos aquí a Alexis Núñez. Dice, en promedio, una madre dura de 3 a 6 meses dando el seno, lactando. La pregunta sería, ¿se almacena de igual manera en el niño el DHA con la leche de fórmula si ésta tiene DHA? Muy buena pregunta. Los Buenísimo. estudios con fórmulas infantiles y DHA han demostrado ser muy eficientes en el mundo, muy eficientes. Por eso que está normado en Europa y en Estados Unidos que las fórmulas infantiles tengan DHA. Bien, ahora, lo que sí es importante que sepan es que la fórmula infantil tiene un poco más de DHA que los valores de referencia de leche materna, porque la leche materna va a ser un mejor vehículo, pero la fórmula infantil con DHA es muy beneficiosa para los niños que no reciben lactancia materna. Buenísimo. Dos preguntas más, doctor. Raquel Valera, ¿cómo puedo elegir la marca adecuada de omega 3? El doctor lo dijo, pero si queremos recapitular. Eso dígalo usted. El doctor, Usted se maneja mejor que yo. no, el doctor dijo que mientras tenga una concentración más alta en EPA y DHA, es importante ver esto, es un omega 3 de buena calidad. Así es, así es. La última pregunta, ¿qué dosis de omega 3 es la recomendable para reducir la inflamación sistémica? Bueno, ahí habla de a nivel celular, ¿verdad? Sí, ahí lo que se han hecho en humanos van estudios desde 1, 2 a 3 gramos día. Va a depender mucho, porque esa inflamación sistémica generalmente es consecuencia, o va de la mano, perdón, de otras patologías. Enfermedad cardiovascular, obesidad, hígado graso, enfermedad autoinmune. Por ejemplo, yo por tiempo no lo presenté, los efectos positivos que tienen artritis reumatoide, ¿ya? O una enfermedad inflamatoria intestinal. Hoy día se están haciendo trabajos en el mundo, están clinical trials inscritos en Estados Unidos para tratar a personas con enfermedad inflamatoria intestinal, distinta enfermedad inflamatoria intestinal, con omega 3, ¿ya? Lo mismo que en artritis reumatoide, y van de 1 a 2 o hasta 3 gramos día. Ustedes, por ejemplo, podrán encontrar trabajo en que se ha suplementado con omega 3
a personas que se han sometido a cirugía bariátrica para bajar de peso, ¿no? Y lo que se ha visto es que la suplementación promueve aún más la baja de peso en estos pacientes. Bajan más de peso y bajan más grasa corporal, que es finalmente lo que queremos, que no pierda tanta masa muscular, pero que pierda más grasa. Pero en ellos disminuye lo que ellos reportan como el dolor. En el obeso ya se está describiendo lo que se llama el dolor crónico en el obeso. Y mucha gente dice, no, le diagnosticaron fibromialgia de una forma puntual y todo. No, es un dolor crónico por la inflamación exacerbada en estos pacientes. Pero son trabajos muy bonitos en que se está suplementando con omega 3 en pacientes que se someten a cirugía bariátrica, previo a la cirugía y post cirugía. Y los resultados son muy bonitos, muy, muy bonitos. Muy bueno, muy bueno. Bueno, tenemos otras personas aquí. Una gran líder está aquí levantando la mano. Doctor, así voy a aprovechar porque tengo muchas, pero ya han contestado algunas de las que tenía. En el tema de como somos un cuerpo pues pluricelular, sabemos que nuestras células se inflaman también, tienen un ciclo normal de apostosis, nacen, se reproducen y mueren. Ahora, dicho esto, usted dijo en el introito sobre el alto consumo que hoy en día estamos teniendo de omega 6. Eso está produciendo una mayor inflamación y la baja ingesta de pescado hoy en día. ¿Cómo usted evaluaría, doctor? A ver, si yo aumento en la ingesta de omegas 3, disminuyo el omega 6, ¿cómo impactaría de manera, vamos a decir, desinflamatoria a nivel intracelular y que las células puedan restablecerse? ¿Qué mejoría podría tener una persona? A ver, lo que se ha visto básicamente es que si yo bajo la ingesta de omega 6, ¿ya? Bajo el consumo de aceite de maravilla, de maíz, girasol, soya, ¿ya? Cártamo, algodón, y consumo oliva, por ejemplo, aceite de oliva. Y por otro lado, aumento los omega 3 como EPI-DHA a partir de pescado o aceite de pescado, baja la proteína C reactiva, baja el TNF-alfa, y va a depender mucho de las patologías que tengan las personas, porque las enfermedades crónicas tienen como componente central la inflamación, esta inflamación subclínica crónica. Entonces, yo les mencioné, disminuye el dolor, mejora la sintomatología en pacientes con enfermedad cardiovascular, porque disminuye los triglicéridos, disminuye la esteatosis hepática, va a conservar las capacidades cognitivas de las personas, ¿ya? Mejora la respuesta con el uso de fármacos a las patologías respiratorias, disminuye la inflamación de las articulaciones, particularmente en los cuadros de artritis reumatoide. Entonces, todos los cuadros clínicos vinculados a una exacerbada respuesta inflamatoria van a ir disminuyendo. Y es clave lo que usted decía, reducir los omega 6 y consumir omega 3 de buena calidad.